Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder, no habrá un solo PLDista que se haga rico con los recursos del Estado. Juan Bosch. El cafecito de hoy vamos a tener el gusto de compartirlo con... Y eso lo dijo Juan Bosch hace cuántos años. Parece que se le había olvidado todo el mundo. No, ahora parece Servio Tulio Castaños Guzmán, tal como habíamos anunciado. Esas son cosas que Ahora parece... Le hacen perder el juicio a cualquiera. Ahora parece que cuando Juan Bosch, como lo señalé ahorita, que cuando Juan Bosch organizó, fundó ese partido, se buscó a los hombres más ricos que había en el país para hacer ese partido. ¿Y por qué? Porque están... No son todos, pero busca las declaraciones juradas. Ah. Y eso es lo que confiesan, porque por ejemplo, el que le demostraron que depositó 27 mil millones, esos 27 mil millones no están en su declaración jurada. Pero es que para empezar, esa ley no sirve para nada, la de declaración jurada. Ay, porque ese es el problema. Ustedes hicieron un documento claro con relación sí. a ese tema. Pero es que para empezar, esa ley no sirve para nada. Vamos a comenzar por Pero ahí. parece entonces que es una especialidad de el poder actual, crear leyes que no tienen sanciones. Yo diría que del sistema político. Porque es que este es un sistema político que se recicla, tú lo decías. Sí. Es decir, no vale la pena ni siquiera quién está ocupando la primera magistratura. Porque es que la estructura institucional que se ha instalado en la República Dominicana contiene una serie de permisibilidades que son cosas que debe llevar al centro de la reflexión a la sociedad dominicana. Esa ley de declaración jurada, que nosotros hicimos un estudio, un análisis, que la prensa reseñó, eso no sirve para nada. Para empezar. Bueno, sirve para darse cuenta de cómo van progresando, según lo que confiesan. Sí, pero el hecho es de que cuando, por ejemplo, dejan de ocupar las posiciones, no se establecen. Por ejemplo, los sistemas de consecuencia son de naturaleza administrativa. Por ejemplo, es la amonestación, es la destitución. Yo te pregunto, ¿a quién tú conoces que sea destituido en la República Dominicana por no haber hecho la declaración jurada? Yo te pregunto. No, eso pero yo te se lo puede pregunto, preguntar a todo el mundo, claro. A nadie. Yo quiero que tú me digas que por el hecho de haber falseado una declaración, yo quiero que tú me digas quién ha sido sometido a la jurisdicción penal. Por enriquecimiento ilícito. No, es que eso, oye, cuando tú te lees la ley, tú dices, esto da ganas de llorar. Más que todo eso, un caso patético. ¿En qué está? ¿Hay un expediente contra de Andino Peña? No. Que no tiene ni carro, según su declaración de bienes. Pero volvemos al principio. Pero más aún, que habiendo hecho una declaración que no se correspondía con lo que aparentaría que él tiene, entonces ahí es que está el problema. Y eso que o sea, cuando tú no tienes un sistema de consecuencias que funcione, que realmente pueda hacer efectiva la implementación de una legislación, evidentemente de que eso son legislaciones que el contenido, el efecto es ético, moral. Se suponía que con la Constitución del 2010, que integra el tema de la inversión del fardo de la prueba, que iba a estar contenido en esa ley de declaración jurada. Sí, pero de para eso tampoco eso tiene que estar contenido ahí, porque ya es una disposición constitucional. Exacto, pero tú no has visto a nadie explicando cómo ha crecido su patrimonio en 4 años. Pero que es lo que manda la propia Constitución. Ahí, por ejemplo, yo tengo una visión holística del Estado. Y yo creo que tú, para darle respuesta al tema de la corrupción, tú no te puedes limitar única y exclusivamente, por ejemplo, a la labor que pueda hacer el Ministerio Público. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas le ha remitido al Ministerio Público auditorías que revelan, según la Cámara de Cuentas. La misma directora de compras y contrataciones le ha mandado algunos dictámenes al Ministerio Público. ¿Y? Pero auditoría de ayuntamiento, Servio Tulio. Sí, pero aquí me el ayuntamiento de la Loma de la Cacara. Pero por lo menos le han remitido algo. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo siempre he dicho que aquí hay una institución que es la institución clave para tú darle respuesta al fenómeno de la corrupción, que se llama la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Tú sabes por qué que los funcionarios, muchos de los funcionarios no hacen su declaración? Porque no pagan impuestos. Porque nunca hicieron su declaración de impuestos ante impuestos internos. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender que una persona que desde la sociedad no cumplía con la ley, la va a cumplir siendo funcionario? No, ya tú sabes que qué va. ¿Tú entiendes? Entonces, esas son las cosas que nosotros aquí tenemos que real y efectivamente machacar y ver de qué forma
nosotros ponemos el cadáver sobre la mesa. Pero no Esa es la realidad. La pregunta que uno se De lo hace, contrario, tú el que venga ahí hace lo mismo. Si la falta de aplicación de las leyes en nuestro país se debe a que las leyes no son bien elaboradas o a que las instituciones son débiles, poco autónomas y no han podido implementar o hacer cumplir las leyes en la República Dominicana. ¿Cuál es el problema? Aquí hay de todo. Porque muchas veces vemos, por ejemplo, la ley de compras y contrataciones. Porque tú tienes... Bueno, déjame introducir ese tema. Ayer Eso sí es verdad que es un desastre total. Ayer estuvo aquí la directora de compras y contrataciones, Yocasta Guzmán, que ha hecho un buen trabajo. A quien consideramos una funcionaria honesta. De los mejores funcionarios, pero con todas las limitaciones del mundo. Bueno, entonces, resulta es la realidad. Que la cuestionamos con el caso de Brecht, porque la ley de compras y contrataciones en su artículo 66 dice de manera muy clara que a una empresa que incurra en pago de sobornos se le tiene que ser suspendida. Tiene que ser inhabilitada. Esa es la realidad. Y aquí sigue la Odebrecht, ahora está exigiendo más cuarto. Esa es la realidad. Entonces, cuando le preguntamos, ella dice, bueno, que no se puede, la ley no dice que suspenda la obra que ya está haciendo el que robó y el que pagó soborno. Que es para otra futura. No, un momento. Yo pienso que lo que ella quiso decir es, quizás, que ella como directora de la Dirección General de Compras y Contrataciones no tenía la facultad de solicitar la suspensión. Eso también lo dijo. Dijo que es el Ministerio Público. El mismo Ministerio Público que no quiere indagar la sobrevaluación. Eso lo puede hacer muy bien el señor Bichara, que fue el que firmó ese contrato. Pero y entonces... pero volvemos otra vez a la ley. Yo no voy a lanzar acusaciones claro que no, contra nadie, pero sí hay que decir esto. Porque no es el caso. Entonces, según la ley, la institución que recibió, donde se recibieron los sobornos, es la que tiene que suspender al que pagó los sobornos. Bueno, pero yo te voy a decir... Pero es así, eso es lo que dice la ley. En principio, esa es una interpretación. Ahora, lo que sí... Una interpretación, ¿no? Claro. ¿Eso está claro? Claro, pero lo que te quiero decir es que la ley contempla ese mecanismo cuando se dan situaciones o cuando se presumen, ya en este caso no es una presunción, porque esa es una empresa que ya confesó que daba soborno. Exacto. Esa es la realidad. Exacto. Entonces, eso es lo que le llama la atención a la ciudadanía. Ahora, yo te quiero hablar porque aquí hay un problema de génesis, Uchi. El problema es que esa ley de compras y contrataciones comienza a implementarse real y efectivamente en principio a partir del 2012. Es una ley del 2006. Es del 2006, pero siempre hubo... no hubo un seguimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones de entonces a crear los mecanismos para que se pudieran, por ejemplo, preservar los procedimientos y una serie de cosas que plantea la ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la bendita ley? La bendita ley te crea una serie de situaciones y de lagunas, digámoslo así, que evidentemente cualquier proceso de licitación se puede prestar a que el mismo sea condicionado. Lo mismo. Esa es la realidad. Lo mismo que lo que tú acabas de decir sobre la ley de declaración jurada de bienes. Parecería que hay un cerebro que dijo, señores, vamos, para alegar que somos gente muy honesta, vamos a hacer leyes para la transparencia y para combatir la corrupción, pero no le ponemos sanciones. Así lo hacemos la ley y como quiera robamos. Pues yo te voy a decir una cosa. Y no pasa nada. No hay sanciones en cuanto al incumplimiento de esa legislación. Por eso mismo. Una de las sanciones que tenía la ley era, y fue modificada a los 3 meses, porque esa ley sufrió una modificación a los 3 meses. Ajá, ¿y cuál fue? Que la ley declaraba nula los procesos que se pudiesen demostrar que se realizaron de manera irregular y modificaron inmediatamente la ley. Lo que te indica que eso era lo que estaban pensando cuando hicieron la ley. ¿Tú estás entendiendo? Hacemos esta ley y le dejamos esto sin sanción. Pero para déjame decirte lo siguiente. Porque, oye, yo entiendo a Yocasta, que ha hecho un esfuerzo, ha tratado de sistematizar, pero una ley de esta naturaleza tiene que garantizar la transparencia. Esa ley no garantiza la transparencia. Y tú lo sabes porque tú y yo hemos trabajado eso muy bien. ¿Por qué no garantiza la transparencia? Mira, lo primero que tiene esa ley es,
Por ejemplo, en cuanto a quienes deben de conformar un comité de licitación. Yo te voy a poner un ejemplo. Ajá. Bueno, ¿quién preside? La mayoría eran empleados. No, pero es que eso es lo que la ley establece. Pero oye, ¿cuál es el problema que se presenta? Un comité de licitación lo conforma el que dirige la institución, Ajá. y su subalterno. Imagínate. Sí, exacto. Si tú pagas soborno, tú estás Pero yo te voy a garantizado. decir, ¿qué subalterno va a ir en contra de quien dirige la institución? Sí. Ajá. Eso es número uno. Por eso los únicos dos disidentes del comité de licitación eran los únicos dos que no eran empleados. Sí, En el caso de de Odebrecht. Isidoro, sí, en el caso de Odebrecht. El de Odebrecht. De Odebrecht y Que Punta dicho sea de Catalina. paso, digo, yo a Jaime Aristide, por su capacidad intelectual, que para mí es una de las gente más inteligentes que yo he visto en mi vida, pero a mí me hubiera gustado que Punta Catalina la hubiese administrado o Isidoro Santana o el profesor Flores, uno de ellos dos. Claro, era que tenía lo ser que el votaron administrador. disidentes. Sí, yo creo que ahí eso hubiese Sí. sido una magnífica oportunidad al presidente. Sí. Honestamente hablando, te lo No, digo. pero que eso no es. Entonces, ¿qué pasa con esta bendita ley de compras y contrataciones? Por ejemplo, las contrataciones de obras. Porque tú hablas de compras y contrataciones. Cuando tú lees la ley, tú y yo la hemos leído más de 100 veces. Ah. ¿Tú sabes cuántas veces menciona, cita las contrataciones de obras, la ley de compras y contrataciones? En 2 artículos. Bueno, pero lo menciona, pero ¿qué No, establece? pero oye, que lo que pasa, que como la ley se concentra mucho en lo que es el sistema de compra, muchas veces deja suelta lo que es las contrataciones de obra. Donde está el grueso del dinero. Oye, el 80% Claro. de las contrataciones son obras. Claro. Pero más aún, cuando las contrataciones son declaradas de urgencia y de emergencia, salen del ámbito de dirección de la Dirección de Compras y Contrataciones. Y Entonces caen bajo la discrecionalidad Y se declaró- de quien prácticamente dirige la institución y quien preside el comité de licitación. ¿Tú estás entendiendo no, cómo es y esto? además, por ejemplo, el caso de Punta Catalina se declaró de emergencia. No había pasado un ciclón. No, No hubo un terremoto. No hubo una inundación. no. Lo declararon de emergencia una obra que lleva ¿cuántos años construyéndose? ¿Y cuánto le faltan? Porque tenían que haber entregado la primera hora en agosto. Sí, Y pero- ya pero ellos sí mismos hay están retraso diciendo ahí. que va a ser en el 18. Según lo que Mira, uno pudo constatar, a eso, Tú que estuviste eso en la, yo no el- creo que se termine el año que viene. Tú estuviste en esa comisión que evaluó En lo la de famosa Punta comisión esa, lo de Punta Catalina. Estos aspectos que tú cuestionas, criticas del proceso, ¿lo planteaste ahí Sí, en la claro que comisión? sí. ¿Por qué, Aparte ¿por de- qué no hubo un informe mucho más crítico? Bueno, porque acuérdate también, hay que entender la composición de la comisión. Ajá. Y también hay que entender que, por ejemplo, inmediatamente nosotros entregamos el informe al presidente ante la comisión. Yo me comprometí que yo le iba a hacer llegar al presidente una serie de observaciones que tenían que ver mucho con el aspecto de transparencia. ¿Se le hiciste llegar? No, al otro día a mí me recibieron. ¿Y qué tienen? Bueno, ¿Cuáles yo son su- esas Yo observaciones? supongo, no, lo que te estoy diciendo. Yeah. Lo que te estoy diciendo. ¿Por qué es que la ley se diseñó para que cualquier proceso de licitación, eso lo estoy diciendo de manera responsable, no estoy diciendo aquí, ni estoy haciendo acusaciones, se pueda condicionar? Esa es una realidad. Sí, la O ley sea, tus observaciones fundamentalmente en el tema de Mira, de en la el ley tema de de la contratación. composición del comité de licitación, Ok. en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando llega un solo ofertante, Ajá. esa es una realidad. ¿Cómo tú puedes, habiendo llegando un solo ofertante? Oye, yo entiendo que cuando se dan situaciones como esa, hay que declarar desierto. Pero se Una alegó que la ley pregunta. lo impide, pero No, se la podía ley- de todas la ley- maneras. Ahí hay una cuestión de interpretación, porque no es que la ley lo impida. Ah. Es que como en este caso el proceso fue declarado de urgencia, Ajá. el problema era, según las entrevistas, digámoslo así, Ajá. era que si ellos declaraban el proceso desierto porque llegó al final un solo ofertante, digámoslo así, Ajá. entonces había que comenzar, y tú lo sabes, todo el proceso de nuevo. Y como se estaba exigiendo celeridad en el proceso, entonces eso le creaba inconveniente a lo que era el proceso de licitación. Sí, era inconveniente. Para que tú entiendas por dónde hay que andar La el transparencia era asunto. inconveniente. Una pregunta fundamental aquí. Tú dijiste que el día que le entregaron el informe,
tú le dijiste al presidente que le iba a entregar una serie de observaciones. Y se la entregué. Para que, y que te recibieron al otro día y se la entregaste. ¿Se ha actuado? Bueno, lo que se ha dicho es que probablemente se va a nombrar un grupo de técnicos para real y efectivamente hacer una propuesta de modificación a la ley de compras y contrataciones que desde hace un tiempo tú y yo venimos trabajando en eso. Esa es la realidad. ¿Y se ha hecho algo? Bueno, se han hecho algunas propuestas, pero todavía no se tiene la propuesta final que pueda ser remitida al Congreso de la República para que se abra el debate. Por ejemplo, yo me he quejado, por ejemplo, de que el Congreso Nacional no haya citado a los miembros de la comisión. Ellos debieron de habernos citado a nosotros, te voy a decir por qué. ¿Para qué? Ajá, ¿por qué? O porque si nosotros estábamos haciendo propuestas para modificar el sistema de compras y contrataciones en la República Dominicana, y esa es una atribución del Congreso, si yo hubiese sido el Congreso, hubiese citado a los miembros de la comisión. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? Entonces, uno lo que ve en todo esto muchas veces es lo que tú dices, como que falta esa voluntad. No, te ponen una ley y dicen, mira qué transparentes somos. No, esa ley no. Pero no tiene sanción. Esa ley no tiene sanción. Esa ley tiene una serie de lagunas que tú no te puedes imaginar. Y yo creo que nosotros tenemos que tratarle de darle respuestas a los problemas, no por sus consecuencias, sino por las causas que lo están produciendo. Bueno, pues si juzgamos por las cosas que han hecho, ley de soborno, ley de compras y contrataciones, ley de declaración jurada de bienes, entonces la ley de partido va a ser igual. Pero No va a haber sanción para las infracciones. ¿Tú crees que esta vez se apruebe la Sí, ley yo de creo que partido sí. y va a atender los problemas que tiene el sistema político Mira, ojalá, y electoral acá? Porque yo creo que la clase política se ha dado cuenta de que la verdad es que están metidos en un problema complicado. Sí, pero se han dado cuenta de que se hacen ricos en 5 minutos. Sí, pero el problema es que ya hay una sociedad que comienza a despertar. Y tú sabes que la democracia ya no se construye sobre la base del ejercicio de la política. El componente de la participación de la ciudadanía en los procesos ya, eso tiene un impacto. Porque oye, una de las cosas que ha revelado el movimiento Marcha Verde, cosa que yo saludo, porque nosotros tres venimos marchando verde desde hace mucho, Sí. para que estemos claros. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Es que no solamente ha puesto al gobierno en una posición muy difícil, porque lo ha puesto en una posición muy difícil, es que ha desnudado a la oposición. Sí. Al sistema de partidos. La ha desnudado. Y eso es muy bueno. Es que la ha desnudado. Entonces, esto lo que está revelando es que aquí se ha instalado un modelo político Claro. que lo que hace es que se recicla. Mira el tema de Guatemala. En Guatemala creyeron que iban a resolver el problema creando una comisión de Naciones Unidas. Perfecto. Sucede que el sistema se recicló. Y por lo mismo o por las mismas razones que está preso el anterior presidente, probablemente metan preso a este. Sí. Sí. Entonces, Pero por lo menos allá lo meten preso. Sí. Entonces, aquí tenemos que... Una nación llena de indios. No. Y después Y de diría una- que nosotros no somos indios. Mira, y de una serie de problemas que van más allá que lo que podamos tener nosotros. Sí. No solamente en cuanto al tema de la seguridad, sino al tema de las cosas que se instalaron en ese país. Sí. Entonces, yo creo que nosotros yo en todo este proceso, a mí me gusta tener una visión comparada. Yo creo que la clase política tiene una gran oportunidad. Por ejemplo, con el tema de la declaración jurada. Nosotros tenemos una comunicación directa con esa comisión. Tengo que ser honesto y decirlo. ¿Con cuál comisión? Con la Congreso? comisión bicameral. Ok. Nosotros le dijimos a ellos que para ellos resolver el problema de las declaraciones juradas, que establecieran en la ley un requisito que para tú inscribir una precandidatura a una posición, tú tengas que presentar ante el partido tu declaración jurada. Si no, no te la inscriban. ¿Cuánto quiere apostar que eso no se va a aprobar? Bueno, pero es una propuesta Está propuesta. que puede resolverle a los partidos Claro. un problema que prácticamente es ya cultural, porque el problema ya es una cuestión de tuétano. Pero Pero le resolvería un problema
Pero se claro, reduciría la cantidad de aspirantes a cada No. cargo. bueno, pero irían a aspirar los que han cumplido con la ley. Pero desde de la alguna sociedad. manera pasa ahora porque los partidos le preguntan ¿cuánto tú tienes para la campaña? Y si tú eres rifero o guagüero, te integran. Bueno, Si eso no, habrá que demostrarlo, por eso nosotros hemos insistido mucho En el tema de la formación del- política y en el tema de el los topes dinero en y la campaña electoral, política, claro que sí. reducir Bueno, el pues, impacto. Muchas gracias a Sergio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana tenemos otra cita aquí a las 6 de la mañana en El Día.